de la segunda parte de esta clase. Pero entonces, como vimos, ¿cierto? Los insectos tienen estas tres tagmas, ¿cierto? Principales, ya la cabeza, el tórax y el abdomen, con sus características y lo que pudimos observar, que cada una de sus estructuras puede servir, ¿cierto?, como carácter diagnóstico para la clasificación de los mismos. Y lo que sigue en esta clase es el tema del desarrollo. Ya los insectos, ustedes saben, van creciendo de una forma distinta, ya que ellos contienen lo que se llama un exoesqueleto, ¿cierto? Entonces, estos organismos requieren ir mudando este exoesqueleto y evolutivamente esas mudas fueron diferenciándose en fases bien reconocibles, ¿cierto? Entonces estos organismos tienen que pasar de huevo a adulto, ¿cierto? O lo que llamaría imago. ¿Ya? Un imago es un adulto. Entonces tenemos organismos ahí están. No sé por qué aquí nos pasamos para otro lado. Pero bueno, puede ser por eso. Miren. Fíjense que hay organismos que van a tener distintas fases de su ciclo de vida en distintos ambientes. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de un minador, ¿cierto? Que es cuando observamos organismos que se alimentan del mesófilo de la hoja, ¿cierto? Recuerden que el mesófilo de la hoja es lo que está conformado por el parénquima aerífero y por el parénquima empalizada, ¿cierto? Que son las células que hacen fotosíntesis, y después el espacio poroso por donde hay intercambio gaseoso, ¿cierto? Eso principalmente es el mesófilo. Y hay organismos que son tan especialistas que se alimentan de ese mesófilo, ¿cierto? Entonces quedan protegidos justamente por la epidermis adaxial y abaxial mientras se van alimentando de las células que pertenecen a esos parénquimas. Pero lo que ocurre es que el huevo es insertado, ¿cierto?, sobre la hoja. Cuando emerge esta pequeña larvita, se mete inmediatamente entre medio de la hoja, en el mesófilo, y empieza a alimentarse de ella. Pueden darse cuenta que a medida que él va avanzando, como que se va haciendo más ancha la galería, ¿cierto? Eh, y entonces este organismo va creciendo a medida que se va alimentando y llega un momento en el que adquirió la suficiente biomasa que requería y entra en una última fase de transformación, ¿cierto? Entonces, en el caso de los minadores, que son organismos holometábolos, ¿cierto? O sea, que tienen todos sus estadios de desarrollo. Esto bien quiere decir huevo, larva, ninfa, adulto, ¿cierto? Entonces, primero, cuando estuvo en fase de larva, es cuando anduvo minando, ¿cierto? Formando esa galería. Luego, pueden ver ahí, no sé si no lo ven, yo voy a poner aquí un puntero, ¿cierto? Pueden ver aquí que hay una estructura extraña, ¿cierto? Y esa estructura extraña es la muda, ¿cierto? La crisálida que queda en el estado de ninfa, ¿cierto? Las ninfas en general siempre se rodean de algo, ¿cierto? Eso es lo que le llaman crisálida, ¿ya? Y una vez que sale el adulto de esta crisálida, quedan ahí esos restos, ¿cierto? Y por ahí salió una polilla adulta que después de hacer su vida de adulto va a ir a dejar huevos de nuevo a otra hoja, ¿cierto? Esto es típico plaga de minadores que llaman, ¿cierto? Lepidópteras minadoras, que eran justamente las lepidópteras en las cuales se especializó el profe Mundaka, ¿cierto? Por eso que él las incluía en sus clases.
Y tenemos otro tipo de daño que en este caso no son minadores, sino son enrolladores, ya que se los van a encontrar un montón. También son lepidópteros y también son tortrícides en su general, ¿ya? Y este bicho es la larva la que cuando nace empieza a pegarle seda, ¿cierto? A una parte de la hoja y a otra. Y a medida que va apretando, o esta cera se va secando, ¿cierto? Se va comprimiendo. Entonces, así es como van enrollando la hoja, ¿cierto? Dejando una pequeña galería que es donde van a entrar en la fase de crisálida, ¿cierto? Para poder protegerse. Recuerden que los organismos solometábolos, cuando ingresan a su fase de crisálida, se guardan un tiempo ahí y quedan desprotegidos, ¿ya? Entonces no se mueven incluso, están dentro de su capullo y no tienen mayor actividad, quedan muy eh, disponibles para predadores, ¿cierto? Por lo tanto, evolutivamente, ¿cierto? Terminaron eh, llegando a su adultez y por ende terminaron reproduciéndose justamente las que tenían esta característica o condición de poder enrollarse a sí mismo para protegerse, ¿ya? Es así como la evolución de alguna u otra forma va modulando, ¿cierto? La biodiversidad. Al final lo que queda es lo que logró sobrevivir, ¿cierto? Eh, y en este caso, a estos bichitos, ¿cierto? Les funcionó esta capacidad única que tienen de poder enrollarse apenas nacen, ¿cierto? Desde que salen del huevo, ¿ya? Después ustedes van a encontrar esto como una plaga terrible, ¿cierto? Porque una vez que está enrollado, cuesta poder llegar a él, ¿cierto? Y después tenemos, ¿cierto? Todos estos frutos que fueron atacados justamente por organismos que en vez de enrollarse, los pusieron en el fruto y en vez de minar la hoja, como el caso de los minadores del mesófilo, estos ingresan directamente al fruto porque necesitan alimentarse de la semilla, ¿cierto? Entonces van buscando el camino, ¿cierto? Como ustedes le dicen que es peor que encontrar un gusano en la manzana y le dicen que lo peor es encontrar medio gusano en la manzana, ¿cierto? Porque la otra mitad se la comió. ¿Ya? Pero eh, esto se evita cuando se aplican muchos pesticidas, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tienen frutas, verduras que están atacadas, pueden también considerarlo como un bioindicador de que eso no tiene pesticidas, ¿cierto? También sirve eso. Depende de cómo lo quieran mirar, pero de alguna forma son ciclos de los organismos, ¿cierto? Que directa o indirectamente nos generan algún perjuicio. Recuerden que por eso los llamamos plagas, ¿cierto? Por más que sean conductas o actividades evolutivas fascinantes, ¿cierto? Generan perjuicio a los seres humanos, a la actividad agrícola y por ende terminamos considerando plagas a semejantes maravillas de la evolución, ¿ya? Bueno, estos organismos que cambian, ¿cierto? Van a tener distintos tipos de metamorfosis. La primera es la más simple de los organismos, mucho más primitivos, ¿cierto? En la evolución, por así decirlo, los que están en el origen de la evolución, que eran insectos ápteros en su mayoría, ¿cierto? O sin alas. Y ellos son los que se denominan ametábolos, porque aquí pasan de huevo prácticamente a adulto, ¿cierto? Sin pasar por larva o por pupa. Lo único que existe es una serie de eh, organismos intermedios, ¿cierto? Entre el huevo y el adulto, que son como copias del adulto, pero más chiquititos, y que van midiendo, van cada cierto tiempo mudando, ¿cierto? Cambiando su exoesqueleto. Lo que queda de eso es lo que se denominan exuvias, ¿ya?
Cuando estos organismos mudan, van dejando exuvias, ¿cierto? Y a medida que van creciendo, van recuperando, van formando una exuvia cada vez más grande, hasta que en algún momento pasa a ser adulto. ¿Cuál es la diferenciación? Y por eso el nombre imago. Es porque son sexualmente activos, ¿ya? Cualquier otro organismo que sea sexualmente inmaduro va a ser considerado un juvenil, ¿ya? Hasta que ya alcanza la madurez sexual, ya es considerado adulto. Eso en el mundo de los insectos, ¿cierto? En el mundo de los adultos es un poco más compleja la cosa, ¿cierto? Y me parece que ya cada vez se alarga más la fase larvaria, ¿cierto? De alguna forma, no sé si tendrá que ver o no con la capacidad de reproducirse, pero bueno, eso se puede dejar para otro tipo de eh, conversaciones más antropológicas. Pero en el mundo de los insectos es así. Ya si está sexualmente inmaduro, es juvenil. Si está sexualmente maduro, ya es considerado un adulto. ¿Ya? Y como les decía, no hay metamorfosis. Aquí nace un adulto chiquito que no está maduro sexualmente y se va transformando en distintos tamaños hasta que llega a tener la madurez sexual y listo. Incluso puede seguir generando exuvias o no, ¿cierto? A medida que va creciendo. Pero si ya se considera maduro, entonces es un adulto o un imago. Entonces ahí, como les decía, tenemos los ametábolos. Los otros son los hemimetábolos, ¿cierto? Que tienen varias fases ninfales, ¿cierto? Aquí no hay larva, ¿ya? En los hemimetábolos nace una pequeña ninfa que le llaman ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ¿cierto? Dependiendo del insecto. ¿Ya? En el mundo de los ácaros, por ejemplo, que son hemimetábolos, se les denomina eh, eh, esta ninfa, protoninfa, deutoninfa, ¿cierto? Dependiendo cuál estado sea diferenciable o no, ¿cierto? Pero en el caso de los hemípteros más conocidos para nosotros, o sea, de los hemimetábolos más conocidos para nosotros, que son justamente los hemípteros y los homóptera, tienen esta característica, ¿cierto? Son varias fases ninfales hasta que llegan al adulto. Muchas veces estas fases ninfales no vuelan, ¿cierto? Es el adulto el que puede volar y muchas veces no todos vuelan, ¿cierto? Sabemos que muchos hemípteros es solo el macho el que puede volar, ¿cierto? Que son los que tienen la reproducción eh, partenogenética, ¿ya? No sé si recuerdan la reproducción partenogenética, pero tiene que ver con que es una hembra la que pone muchos huevos, pero de su misma información genética. Por lo tanto, reproduce clones de sí mismo, ¿ya? Y entonces así los pulgones tienen este crecimiento R, donde aumentan la población rápidamente, pero en realidad son todos clones de un mismo pulgón que llegó ahí, ¿cierto? Un pulgón hembra. Ahora, cuando hay condiciones ambientales y de recursos, ¿cierto? Que sean eh, favorables, ¿cierto? Para estas poblaciones, lo que hacen estos organismos es liberar uno que otro macho alado, ¿ya? Y ese macho alado no tiene más objetivo en la vida que llevarse bien lejos esos genes, ¿ya? Eso aporta flujo genético a esas especies que se clonan a sí mismas, ¿cierto? También requieren ir evolucionando y cambiando los genes. Entonces, para generar una nueva mezcla genética, es que mandan un macho a volar y se lleve esos genes que para esa colonia fueron eh, favorables, ¿cierto? Y que llegue a otra colonia y tenga, ¿cierto? Eh, una reproducción, en este caso sexual, ¿ya? Con otro pulgón, otra pulgona, y nazca entonces un organismo que tiene ahora otra mezcla genética. Y esta nueva mezcla genética va a hacer lo mismo, va a empezar a reproducirse a sí misma partenogenéticamente y cuando tenga condiciones necesarias va a sacar un macho con
esas características simplemente para que se lleven esos genes para otro lado, ¿cierto? De hecho, también las hembras están receptivas a que llegue algún macho alado de otro lugar porque va a llegar con nuevos genes. Y eso siempre sirve, ¿cierto? Yo les decía, mientras mayor el pool genético, es mejor, ¿cierto? Eh, la diferencia entre heterogamia y la autogamia, ¿cierto? Entonces, mientras más genes es mejor, más posibilidades hay de que esas poblaciones se puedan o no eh, sobrevivir, ¿cierto? A cualquier cambio en el ambiente. Entonces, esa es la reproducción partogenética que es típica de estos organismos. O sea, eso lo vamos a ver en los pulgones, en las conchuelas, en las escamas, en los chanchitos blancos, ¿cierto? En ácaros, ¿ya? Estos ácaros típicos plagas de plantas, las arañitas rojas, bimaculadas, la arañita europea, la arañita de los cítricos, todo eso son todas partenogenéticas, ¿ya? Así que es importante entender un poco cómo funciona la reproducción partenogenética, porque cuando hay veces que se van a encontrar con bichitos alados entre medio de las escamas y no van a tener idea de qué están hablando, ¿cierto? Se van a dar cuenta que es justamente cuando aparecen esos machos, ¿cierto? Que son totalmente distintos a las hembras, que son unas cosas que están cubiertas por una escama de cera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué de repente aparece una cosa que parece pulgón con ala entre medio de las conchuelas? Bueno, porque así es como se reproducen esos organismos, ¿cierto? Ahí tenemos también otra que es la arañita, o sea, la mosquita blanca, el Chaleurodes vaporearorum, ¿cierto? Que también tiene reproducción partenogenética, ¿ya? Y también es una homóptera que es hemimetábola. ¿No? Como les decía, estos organismos tienen esa particularidad de que absorben mucha savia elaborada, pero la savia elaborada que absorben es muy rica en azúcares y pobre en, en proteínas, que es justamente lo que ellos están buscando, ¿cierto? Para reproducirse. Y absorben toda esta savia bruta, toman las proteínas, pero los carbohidratos que hay de más los excretan. Y eso a nivel ecológico es bien importante cuando hablamos de plagas y enfermedades, porque la generación de mielecilla atrae a otros patógenos, ¿cierto? Como la fumagina en este caso, ¿cierto? Es considerado una enfermedad, ¿cierto? Por más de que directamente no le está afectando a la planta, pero indirectamente sí. Y ocurre por un complejo de hongos que llegan a alimentarse de esa cantidad de carbohidratos extra que eliminaron todas estas plagas. Entonces tenemos plagas primarias y plagas secundarias, ¿cierto? Que serían de alguna forma las que están llegando después del ataque de una, ¿ya? O problemas como enfermedades que se transmiten a través de insectos, como en este caso que son picadores y pueden transmitir virus a las plantas, ¿cierto? Estos virus generan mayor producción de proteínas en las plantas porque los virus se empiezan a reproducir a sí mismos y eso a su vez genera también una ventaja para estos organismos que requieren una savia más rica en proteínas. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que al fin y al cabo al organismo también le sirve andar transmitiendo estos virus. ¿Ya? Eso se denomina también eso cuando uno genera fertilizaciones muy altas en nitrógeno y aumenta por ende la disponibilidad de nitrógeno en la savia, estamos también induciendo a una mejor alimentación de nuestras plagas, ¿cierto? Y eso se llama trofobiosis. Entonces, todo ese tipo de relaciones, ¿cierto? Que existen entre predador-presa y cómo la planta va reaccionando justamente también al ataque de estos organismos o cómo estos organismos pueden utilizar otros organismos, ¿cierto? O otras características para obtener ventajas, ¿cierto? De esta misma relación de comensalismo, amensalismo o directamente predación, ¿ya? Y ahí, como les contaba, todos esos bichos que son homópteros y como se observan ahí, tienen esos que se llaman, ay, recién los vimos, cercos abdominales,
y son típicos para diferenciar especies, ¿cierto? Y acá tenemos una ninfa, ¿cierto? Un juvenil. Recuerden que los hemimetábolos tienen ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 2, hasta que llegan al adulto, ¿cierto? Y luego están los más famosos, ¿cierto? Los más evolucionados, de alguna forma, a nivel evolutivo de insectos. Y estos son los holometábolos, o los que tienen metamorfosis completa, ¿cierto? Y la metamorfosis completa es de huevo a larva, después a pupa y después a adulto, ¿ya? El estado o sea, el estado se llama pupa, ¿ya? Ninfa se habla para los hemimetábolos, ¿ya? Los holometábolos se habla de pupa. Y la crisálida es la envoltura de la pupa, ¿ya? Porque también puede que lo encuentren a veces como estado crisálida, ¿no? Y no, la crisálida es la envoltura de la pupa. El estado es la pupa. También otras veces lo pueden encontrar como ninfa, ¿cierto? Huevo, larva, ninfa y adulto. No, no está bien dicho, ¿cierto? Porque, como les digo, el estado es pupa para holometábolos, ¿ya? Van a encontrar pupas de lepidópteros, van a encontrar pupas de himenópteros, van a encontrar pupas de coleópteros, ¿ya? Y van a encontrar ninfas de pulgones, ¿cierto? Ninfas, estados ninfales también que se llaman, de mosquitas blancas, ¿cierto? Y de todos los hemimetábolos que existen, ¿ya? Pero los homometábolos, está bien entender eso, ¿cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, un coleóptero, como les nombraba, ¿cierto? Este bichito que, por ejemplo, como adulto, puede que le guste alimentarse de los brotes nuevos y en ese sentido generarnos problemas, ¿cierto? En la flotación, en la generación de nuevas ramas, o en la pérdida foliar, ¿cierto? De haber eliminado los primordios, ¿cierto? Pero en general se considera más plaga por la actividad larvaria que tiene, ¿cierto? Y en este caso, este organismo tiene su fase y actividad larvaria bajo el suelo, porque pone los huevos en el suelo. Entonces ahí nace, ¿cierto? Su larva. Esa larva empieza a alimentarse de raicillas. eh, en algunos casos, cuando sus poblaciones son muy altas, puede afectar significativamente hablando al cultivo, ¿cierto? En otros casos no, ¿cierto? Es parte de un ecosistema en el cual el daño que hará a las raicillas de algún árbol no va a ser tan significativo, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un huerto en formación, ¿cierto? Que necesitamos que sean las raíces las que se afirmen rápido, y tenemos una alta carga de estos organismos que justamente fueron seleccionados por manejos de monocultivos o manejos históricos de control de plagas que en la fecha no le dañaban a este bicho, porque justamente cuando aplicaban el bicho estaba todavía como larva o como pupa en el suelo. Entonces después cuando aparecen ya no hay control fitosanitario y año tras año se fueron seleccionando este tipo de organismos, ¿cierto? Entonces uno los va a encontrar ahora en grandes cantidades justamente por esa presión de selección que generó el mismo cultivo de frutales en los monocultivos, ¿ya? Recuerden que las plagas las formamos nosotros, ¿cierto? Nunca nos olvidemos de eso, ¿ya? Entonces, justamente este organismo se adaptó o su ciclo de vida quedó adaptado a los manejos de campo y se transformó en una plaga agrícola. Pero nosotros encontramos un montón de primos de estos curculiónidos en el bosque, ¿cierto? Y generan su ciclo de vida sin transformarse nunca en plagas, ¿cierto? Ese es el tema. El problema, recuerden, de la plaga es cuando están en un número suficiente como para generar el daño económico, ¿cierto? El umbral, superar el umbral de daño económico. Esa es una forma cuantitativa de definir una plaga, ¿ya? Y que es mucho más adecuada para utilizar en casos de control de plaga. Ahí tenemos de nuevo otro Naupactus, ¿cierto? Bichito que podemos encontrar justamente en estado adulto y que es una plaga cuarentenaria, porque en otra parte del país no está, ¿cierto? Y que no lo quieren tampoco, ¿cierto?
pero como les digo, como adulto no es mayor el impacto que genera, ¿cierto? El problema es cuando son larvas, cuando están en el suelo y cuando están en un huerto de formación en alto nivel poblacional. Aquí tenemos una polilla del tomate, ¿cierto? La tuta absoluta, que también es una plaga cuarentenaria conocida, famosa. Eh, ah, eh, no sé si cuarentenaria, esta me parece que es cosmopolita ya, se encuentra en todos lados. Acá tenemos el TRIPS, otro organismo plaga, también muy especial, ¿cierto? También tienen reproducción partenogenética, también son eh, picadores chupadores, también transmiten virus, ¿cierto? Pero no son homópteros ni hemípteros, o sea, son directamente los tisanópteros que se llaman, ¿cierto? Un grupo bien específico, pero holometábolos. Bueno, eso sería la clase de hoy. Recuerden